Amigos, Dios en Espina, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a conversar ahora con Iván Gatón, analista internacional. Saludo, don Iván. Muy agradecido de tenerlo aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Un placer siempre, don Manuel. Gracias. Bueno, América Latina luce complicada. Y vamos a empezar por el hecho más reciente que ha sucedido en la región. Son las elecciones presidenciales de Perú. En la tarde de este jueves, la Oficina Nacional de Procesos Electorales acaba de concluir el conteo del 100% de las actas. El profesor Pablo Castillo queda encabezando el conteo con el 51.1% frente al 49.8% de Keiko Fujimori. Pero Keiko Fujimori elevó una instancia este mismo jueves ante el órgano electoral solicitando la anulación de 200,000 votos, por lo que el proceso no concluye aún. Pero ya algunos analistas, en vista de este cerrado proceso que se está viviendo en Perú, están planteando la posibilidad de que Perú caiga en una situación de ingobernabilidad. ¿Cómo usted ve Perú en el futuro inmediato? Bueno, Perú de hecho se encuentra en una situación muy lamentable en términos eh, sanitarios, porque es uno de los países con la más alta tasa de mortalidad por el COVID-19. En términos económicos, porque su PIB ha sido seriamente afectado también por el COVID-19, tomando en consideración también que Perú, el 60% aproximadamente de sus empleos son informales. Hace ya mucho tiempo, digámoslo así, que Perú no tiene una estabilidad política. Sin estabilidad no hay crecimiento económico, sin estabilidad política un país lamentablemente no puede llevar esos enunciados que siempre dan los políticos de progreso y de bienestar para los ciudadanos. El hecho de que Perú en las elecciones pasadas tuviera que llevar el mismo fardo que está llevando ahora de una diferencia de voto mínima como la que tuvo Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori, que no permitía la gobernabilidad, y eso lo vimos luego con la llegada de Vizcarra al gobierno, con eh, los, los cambios que se han dado de que un outsider de la política, porque hay que imaginarse lo que es el mundo peruano, de donde viene Pedro Castillo, de allá, de Cajamarca, llegue a la presidencia de la República, porque Keiko Fujimori, que ya tiene el apoyo incluso hasta de Vargas Llosa, no representa para los peruanos, para la mitad de esos peruanos que votaron por Pedro Castillo, una opción al poder, nos indica a nosotros que lo que le espera a Perú no es nada fácil. Es decir, que vamos a tener mucha ingobernabilidad. Eso es lamentable porque un proyecto democrático no puede salir a camino cuando tenemos a dos partes enfrentadas de la manera tan enconada que lo han hecho. Y cuando, en el caso de Keiko Fujimori en este momento, que sería su tercera derrota, alega que se le ha hecho fraude. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gutenberg no se hubiera imaginado nunca que a esta altura hubiésemos estado haciendo una entrevista como se está desarrollando en estos momentos. Usted va en su vehículo, yo estoy en mi casa y Manuel está en su casa. Gutenberg no se podía imaginar esto en 1400 y algo cuando él inventó la imprenta. Pero estamos aquí para bien de todos. Licenciado, las elecciones del domingo del Perú plantean una clarísima división de clases sociales. Los más pobres están abiertamente con Pedro Castillo y los más pudientes, clase media y clase alta, están con Keiko Fujimori de manera abierta, cada sector de manera abierta, en medio de un cuadro como el que usted ha planteado, como el que usted acaba de plantear. Poco desarrollo, poco avance económico, todas esas cosas. Entonces,
¿Qué se puede esperar en el futuro cercano en un Perú en estas condiciones? Lo que se espera es difícil. Incluso yo creo que sería no ver solamente lo que se podría esperar en el Perú. Es que eso que vemos en Perú es un espejo donde debe mirarse la mayoría de los países que desgraciadamente tomaron una senda en políticas económicas conocidas como neoliberales, que lamentablemente o desgraciadamente, y que se veía que iba a ser así porque la Iglesia Católica ya lo había identificado de esa manera, que eso era capitalismo salvaje, que era ampliar algo que es muy notorio en América Latina y son las brechas entre ricos y pobres. Entonces usted tenía antes del COVID-19 protestas en las calles, incluso uno de los países miembros de la OCDE, de los países más desarrollados del mundo, que es Chile, fíjese usted en el nivel de situación de enfrentamiento al cual llegó, que ya estamos hablando de que en Chile tuvieron que hacer un plebiscito porque se va a hacer una reforma de la Constitución, porque se entiende que esa Constitución respondía a los intereses de un mundo que se creó cuando Pinochet. Entonces, el fracaso del neoliberalismo, que por eso lo digo, lo de Perú no es solamente Perú, hay que ver lo que está sucediendo en Colombia, es que las democracias han tenido el problema de que ya no están presentando propuestas ni alternativas que le permitan a los más marginados ser partícipe también de ese crecimiento y de los recursos que tienen los países de América Latina, que es algo más que evidente. Si hay algo que América Latina tiene en la mayoría, casi en todos sus países, es riqueza, pero los más pobres, desgraciadamente, lo que hacen es que van a votar simplemente para que todo siga igual, porque no importa que sea de derecha o sea de izquierda. Hay un problema de proyecto de país en el cual las clases más marginadas, desde la época de las independencias, que eso hay que ser claro, en América Latina incluso cuando usted hace un estudio profundo va a encontrar que cuando existían los virreinatos, que había que enviar el quintil a España, aquí en América, como decía Alexander von Humboldt, había hasta más desarrollo que en la propia Europa. Así que es ponernos a revisar si esa democracia es simplemente cambiarlo todo para que todo siga igual cada 4 años o incluir también a las clases más pobres en el proyecto de país. Don Iván, yo iniciaba la entrevista señalando o destacando que América Latina está complicada y hay una crisis en cierne en Nicaragua. En Nicaragua, en las últimas horas, 4 candidatos a la presidencia de la República han sido colocados bajo arresto. Hay 3 personalidades, incluyendo un antiguo líder de la cúpula empresarial que igualmente ha sido detenido. Y Estados Unidos ya anunció sanciones contra familiares cercanos del presidente Daniel Ortega. Pero lo que llama la atención es que programando elecciones presidenciales para el mes de noviembre, los candidatos a la presidencia de la República todos estén bajo arresto. Bueno, lo que pasa es que en Nicaragua se desvirtuó todo lo que era el sandinismo. Daniel Ortega no representa el sandinismo, no lo representa. Y lamentablemente lo que sucede en Nicaragua también es resultado de las malas políticas también que se tuvo con relación al propio sandinismo en su momento y que luego eso permitió que Ortega regresara al gobierno. Recordemos que Violeta Chamorro fue presidente, pudo sacar a Ortega del gobierno, pero luego lo que llegó fue fruto de las políticas erráticas también que se aplicaron en términos económicos que hicieron que esos nicaragüenses no encontraran en los gobiernos de Chamorro o el gobierno que siguió a Chamorro de Indara, que le permitiera a los nicaragüenses tener otros niveles
de vida que le sirvieran como contraoferta a un sandinismo que se había desgastado. Entonces llegan los sandinistas, en este caso, entre comillas, sandinistas, pero que habían perdido el espíritu, digamos así, de esa revolución, y llegan al poder, y ahí vemos a un Ortega que no es Ortega realmente quien tiene el poder, es decir, evidentemente que es la vicepresidente, la esposa de Ortega, Murillo, quien se encuentra en el gobierno, y lamentablemente de aquellos polvos son estos lodos. La situación de Nicaragua hay que verla en un contexto mucho más amplio y que se torna incluso hasta peculiar, porque si lo vemos desde la perspectiva jurídica que se adecuó al gobierno en Nicaragua, entonces lo que se hace es que se utiliza la ley para eliminar al adversario político. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en la región, porque es que está ardiendo por todas las esquinas y evidentemente que esto no se va a detener, porque el COVID-19 todavía no da alivio, no da luz al final del túnel, y toda la situación política que usted ve en la región, cuando el Banco Mundial indica que en América Latina no va a haber crecimiento económico, es algo entonces que va a ir en contra de la estabilidad política de la región. Y en gobiernos como el de Nicaragua, que tienen muy buenos servicios de inteligencia, en gobiernos como el de Nicaragua, que tienen los resortes para imponerse, será difícil que la oposición política, por más sanciones que pongan desde fuera, puedan desplazar al gobierno que está ahora mismo en el poder. Por las acciones que están tomando las autoridades en el gobierno ahora mismo en Nicaragua, todo indica que están preparando el escenario para que el proceso electoral simplemente sea una confirmación de que ellos son las autoridades, sin que haya prácticamente ninguna competencia. Y generar Todo una esto nueva con Venezuela. argumentos. Bueno, con todo esto con argumentos jurídicos. Es decir, ustedes van a ver algo, y esto es importante tomarlo en consideración. Todos los estudios en América Latina indican que si se le da a la gente seguridad, me explico, ustedes no se imaginan lo que significa en El Salvador, en Honduras y en Guatemala el tema de las pandillas. Y la inseguridad, por ejemplo, en países como Brasil, los miles de muertos que hay fruto de la delincuencia que genera esas pandillas. Entonces, dicen los estudios que si la gente siente que hay seguridad y que aparte de eso hay una propuesta que les pueda permitir un empleo, la gente prefiere la dictadura a la democracia. Todo lo indica así. Es decir, eso hace tiempo que se viene hablando. E incluso esa reunión que ustedes están viendo que ya va a tener el presidente Biden, que está ahora mismo en el Reino Unido, en Cornwall, y avisa que la von der Leyen, la presidente del Consejo Europeo, dice, bueno, los valores del mundo tienen que ser los valores de Estados Unidos y los valores de la Unión Europea, no los valores de países autocráticos. ¿Y cuáles son los países autocráticos? Los países autocráticos son Rusia, China, pero ahí no hay democracia. Entonces hay que ver en el contexto en el cual nosotros vemos a unas democracias azotadas, porque están siendo azotadas por el COVID-19, con la inseguridad que genera la delincuencia del narcotráfico, pero que las democracias entonces luego no pueden presentarle a los países alternativas que la gente sienta seguridad y que van a tener una mejoría económica. Sí. Don Iván, usted muy acertadamente señala que América Latina está ardiendo, y es verdad, Colombia tiene más de un mes en huelgas y protestas violentas con con un elevado número de víctimas mortales, detenidos y heridos, y con el agravante de que el comité que dirige estas acciones rompe el diálogo con el gobierno. Pero hay otras situaciones igualmente en América Latina, está el caso de El Salvador, la crisis que desató la destitución de jueces de las altas cortes ordenada por el presidente de El Salvador.
Pero todo este cuadro se está presentando en la región con la Casa Blanca, con un nuevo inquilino, un presidente demócrata, John Biden, que de paso está enfrentando la peor crisis migratoria de toda la historia de los Estados Unidos y en medio de algo que usted cita también, que es la pandemia del COVID-19. Es decir, es un reto para Estados Unidos la situación que presenta América Latina y de alguna manera tendrán ya que cambiar. ¿Usted cree que podrían cambiar esa política prácticamente de indiferencia hacia la región? Tienen que prestarle mayor atención porque sobre todo la crisis que ustedes ven migratoria no solamente tiene las implicaciones que decía la congresista Cortés de que Estados Unidos le puso fuego a las casas de las personas y ahora le dicen no vengan a mi territorio. Ocasio Cortés, la conocida congresista demócrata que la ubican en el ala izquierda, hablaba de las políticas de Estados Unidos en Centroamérica que fueron las que llevaron a esas situaciones de mucha corrupción. Por eso Kamala Harris, ahora que viaja a la región, dice, no, hay que abordar las causas que provocan esa migración. Es que hay otro elemento que estamos pasando por alto y que no tiene que ver con las políticas de Estados Unidos y que no se contaba con el mismo y que va a agudizar más los problemas en la región, y es el cambio climático. Aunque no crean en el cambio climático, el huracán, por ejemplo, ETA y el IOTA llegaron a Centroamérica, a Honduras, a El Salvador, a Guatemala y provocaron unas devastaciones que obligaron a la gente a tener que irse hacia el norte porque son más lentos, destruyen todo. Entonces, los efectos del cambio climático, que eso hay que tomarlo en consideración, ligados a la corrupción habitual, ligados a la violencia, a la inseguridad, no hay forma que se pueda abordar estos tres temas sin que no nos resulte un poco cuesta arriba pensar que puedan resolverse, porque son problemas muy complejos y Estados Unidos tiene que encabezar, muy cierto, el ámbito de la corrupción, el ámbito de que se generen empleos, pero eso no es tan sencillo, eso no es en 4 años. El tema del cambio climático no es algo que esté en manos de Estados Unidos, e incluso un elemento con el tema migratorio que hay que tomar en consideración. Eso no es un caso exclusivo de Estados Unidos. Señores, estamos hablando de que en el mundo tenemos 70 millones de personas que se están moviendo de su país por efectos del cambio climático. Es decir, que estamos en un mundo que ha cambiado y que nosotros no nos estamos dando cuenta que los desafíos no son única y exclusivamente de esos países, sino del mundo globalizado. Don Diógenes. Licenciado, usted ha tocado durante su comparecencia con nosotros en 2 oportunidades el tema de cómo está la democracia y la aspiración de la gente que vive en democracia con relación a regímenes de fuerza, que la gente hoy día, conforme los estudios a lo que usted hacía referencia, aspira a que mejor para vivir en estas condiciones volver a regímenes de fuerza. Pero parece que estamos olvidando que en los regímenes de fuerza los niveles de pobreza en la región, es decir, en los países donde hubo dictadura, sobre todo en la región, los niveles de pobreza fueron mucho más altos en dictadura que lo que fueron en democracia. Entonces, ¿cómo se explica que ahora una buena parte de la población esté aspirando a ese estadio de fuerza de nuevo? ¿Qué explicación se le puede dar? Bueno, lo que pasa es que la tradición en América Latina ha sido autoritaria. Y si vemos el caso, por ejemplo, de Chile, hay que decir la verdad. En Chile, las políticas de los Chicago Boys, de la línea de Milton Friedman, permitieron a Chile, gracias al cobre que nacionalizó Allende, que Chile también se desarrollara.
es decir, que no todo fue tan negativo. Aparte de eso, hay que ver en Brasil lo que hicieron los militares que tomaron el gobierno después de la salida, desde el golpe de Estado a João Goulart. Es decir, que tampoco no fue tan negativo. Hay que ver un elemento que para la gente es fundamental y es poder salir a la calle o que sus hijos puedan ir a una escuela y que mañana las maras no los recluten. O usted encontrarse en El Salvador que, por ejemplo, un pandillero porque se sintió agraviado en un autobús por alguien de otra pandilla, a pesar de que el pandillero no venía en ese autobús, deciden quemar a todo el que está dentro de ese autobús. Entonces, cuando usted dice, pero ¿y esto? Bueno, es que, por ejemplo, en El Salvador, que es algo que ha hecho Bukele y que tuvo que hacer el FMLN, tuvieron que negociar con las pandillas. Entonces, el tema de la seguridad, ¿quién se lo da? No se lo da la democracia. Eso es lo que la gente siente. Entonces, usted sabe que en el imaginario siempre la gente cree que los tiempos pasados fueron los mejores. Y la democracia lo que tiene que hacer es revisarse, porque siempre hay que adecuarse a los tiempos, porque evidentemente no podemos seguir vendiéndole a la gente que yendo a votar cada 4 años es que ellos pueden tener representatividad. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Y esto hay que ser muy honesto. La democracia lo que necesita es dinero. Cualquiera que tenga dinero puede mañana ocupar un puesto público y esa persona va a ayudar a contribuir. Sí, señor. Bueno, que ya llegamos al final. Usted sabe que en televisión el tiempo es un dictador. Ya, lamentablemente, muchísimas gracias por su intervención. Nosotros sabemos que usted está cumpliendo con lo que se ve que tenía deseo de cumplir. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Estuvimos con Iván Gatlón, analista internacional, analizando precisamente la situación de la región. Dios en Espina, un servidor, Manuel Jiménez, le agradecemos su sintonía y los invitamos para mañana viernes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Muy buenas noches.